Bueno, buenos días. Eh, Vamos a seguir entonces con la explicación del módulo 8 en lo que tiene que ver con el tema de derechos políticos y partidos políticos, lo que ha sido incluido dentro del capítulo de nuevos derechos en la reforma constitucional de 1994. Como ya dijimos, nuestra constitución histórica hasta la reforma de 1994 no contemplaba o no incluía en su texto expreso el tema ni de los derechos políticos ni de los partidos políticos. Como vimos en la clase anterior, se ha constitucionalizado lo que se conoce históricamente como la ley Sáenz-Peña de 1912, al establecerse claramente de que el voto es universal, único, secreto y obligatorio. Esas características fundamentales del voto, que ya hemos explicado, se constitucionalizan en 1994. Ya vimos lo que han sido los límites de la universalidad y la ampliación posterior, en la medida en que a través de reiteradas reformas del sistema electoral argentino no solamente se amplió la posibilidad de que las mujeres ejercieran los derechos políticos, sino también que la edad se redujera de 21 años a 18 y de 18 a 16 años. Es decir, que el universo de personas habilitadas para votar se amplió. Y vimos de carácter único, es decir, que un voto, una persona, un voto, que nadie puede votar dos veces, ni tampoco votar en representación de otros, el carácter secreto a través de lo que se conoce como el cuarto oscuro, y el carácter obligatorio, es decir, que el Estado sanciona con una multa al ciudadano o ciudadana que no cumple con esa obligación. Y que de todas esas características la obligatoriedad es de alguna manera aquel que lentamente, por lo menos en el derecho comparado constitucional, se ha ido abandonando, estableciendo el carácter optativo del ejercicio del voto, siguiendo de alguna manera lo que ha sido el ejemplo estadounidense en esa materia. La última parte del artículo 37 constitucionaliza las acciones positivas en materia constitucional, en materia electoral, y sobre todo en lo que tiene que ver con la composición de las listas de candidatos, ¿no? Cuando estamos hablando de candidaturas o de listas de carácter colectivo. Estas acciones positivas son anteriores a la reforma de 1994, es decir, fueron también consecuencia dentro de la lucha de los movimientos de mujeres en materia electoral, era lograr, digamos, una participación equitativa en la constitución de listas, ya que la experiencia argentina en esta materia era que principalmente los cargos con expectativa electoral eran ocupadas por hombres. Tal es así que durante la presidencia de Menem se sancionó una ley por la cual se establecía, digamos, la regla del tercio en la composición de listas, por lo cual una mujer debe como mínimo integrar las listas colectivas en el tercer lugar, en el sexto lugar, en el noveno lugar, en el 12º lugar. Es decir, ese es el piso que establece esa ley, que justamente se basa en el principio de igualdad
de oportunidades. Sin perjuicio de ello, hay que señalar de que en muchas listas electorales se respetaba, digamos, primero que se luchó porque todas las fuerzas políticas respetaran esta regla. En segundo lugar, esa regla se consolidó en el marco de su constitucionalización. Y el tercer elemento es que aún respetándose esta regla, se lo hacía, digamos, en el piso que la norma exigía. Y esto hace de que en la práctica concreta, por ejemplo, la Cámara de Diputados, las mujeres ocupen un poco más del 20% de los cargos. ¿Por qué? Porque si entran 8 y la mujer figura tercera, sexta y novena, en realidad entran 6 hombres y 2 mujeres. Es decir, no se respeta el tercio. Depende de la cantidad de candidatos que ingresan y mucho menos en los partidos, digamos, más pequeños, digamos, electoralmente hablando, que quién sabe entra 1 o 2 diputados y son 2 hombres, porque la mujer figura en tercer lugar. Esto ha hecho de que en el año 2019 el Congreso de la Nación aprobara una modificación a dicha ley, por la cual se establece la paridad del 50%. Es decir, que la mujer debe participar en un 50% en la composición de las listas, con lo cual es un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Y esto justamente se ha debido a esta experiencia previa, es decir, que a pesar del cupo del tercio, la mujer no logra un 33%, por ejemplo, en la composición de la Cámara de Diputados, sino que está un poco por encima del 20%. Esta ley, si bien se sancionó antes de la elección del 2019, no, en ese momento no se aplicó concretamente. Pero esperemos que en la próxima elección, en la composición de las listas para la elección del presente año, esa ley se torne operativa. Es decir, en el 2019 por la proximidad entre la sanción de la ley y las elecciones. Pero bueno, hay que afirmar de que esta normatividad se ha ido ampliando en el sentido que ya expliqué, que resulta convalidada en forma expresa por la propia Constitución, y lo que se ha dado en la práctica fundamentalmente a partir de la década de los 90 en adelante es la posibilidad de extender estas reglas a otras organizaciones de composición colegiada, es decir, donde la dirección, el consejo directivo, esté integrado por varias personas. Entonces, lo que se ha tratado fundamentalmente es en este momento luchar por la incorporación en el ámbito sindical, en el ámbito profesional, de las organizaciones profesionales, o en todas otras organizaciones en las cuales haya conducciones de carácter colectivo. Porque lo que todavía sigue, digamos, siendo una realidad es lo que se ha denominado la existencia del techo de cristal, es decir, que la mujer sigue teniendo dificultades para un ingreso en paridad en muchas actividades, entre ellas el Poder Judicial. En la Argentina, después de muchas décadas, fue la primera oportunidad en que hubo 2 mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que ahora ha quedado reducida a 1. Es decir, que aún en el máximo tribunal, la composición o la presencia de la mujer ha sido tradicionalmente nula, es decir, no ha tenido participación. Y mucho menos hubo un interreño en la cual una mujer integró la Corte Suprema, pero esta situación, digamos, se consolidó de alguna manera a partir del 2003, con la elección
Gitón de Nolasco y de la doctora Argibay. Pero al momento de producirse el fallecimiento de la doctora Argibay fue reemplazada por un hombre, que fueron las elecciones de Rosenkrantz y Rosati. Es decir que, evidentemente, esto ha generado, digamos, una descompensación. Por lo tanto, sigue existiendo. Lo mismo pasa a nivel dirigencial, ¿no? Estamos hablando de los partidos políticos, las empresas, etcétera. La posibilidad de que la mujer llegue a lugares de conducción, si ustedes analizan, los portavoces de los sindicatos, los portavoces de los partidos políticos, etcétera, etcétera, bueno, van a ver que predominan indudablemente las voces masculinas. Y eso vamos a verlo un poco más en detalle cuando hablemos en el módulo 10 sobre el tema de derechos de mujeres. Pero anticipo esto en la medida en que hoy por hoy esto que se ha consolidado en el ámbito político electoral en relación a la presencia de la mujer en las listas de composición colectiva, todavía es, digamos, es motivo de lucha y es uno de los objetivos extender esta posibilidad a otras conducciones colectivas. Bueno, por otro lado, el artículo 38 de la Constitución Nacional incorpora los partidos políticos, es decir, en su tratamiento constitucional. Por supuesto que los partidos políticos tienen reconocimiento legal o tuvieron exclusivamente reconocimiento legal hasta la reforma de 1994, pero evidentemente desde el punto de vista histórico-institucional, la figura de los partidos políticos, en la medida en que se fueron constituyendo en la historia argentina, bueno, fueron consolidándose y por supuesto que fueron, al menos desde un punto de vista tácito, constitucionalizados, ¿no? En la medida en que las leyes que regularon los partidos políticos, etcétera, y la ley electoral, que hace centro en los partidos políticos, nunca fue atacada de inconstitucional, ni resuelta su inconstitucionalidad, con lo cual, ahí aplicando la regla desarrollada por Vidal Campos, digamos una norma de habilitación que ha hecho que los partidos políticos sean considerados constitucionales. En la Argentina, la figura de los partidos políticos de alguna manera comienza a perfilarse a partir de la Revolución de 1890, en la cual surge el partido de la Juventud, es decir, que es el precedente que luego da origen a la Unión Cívica Radical. Digamos que ese primer aglutinamiento se va a dividir en un sector, digamos, más conservador, que sobre todo va a estar representado por la figura de Bartolomé Mitre, y otro más combativo, que era el que de alguna manera conducía en ese momento Leandro N. Alem, a partir de la Revolución de 1890 y posteriormente, después del suicidio de Alem, sobre todo la figura de Hipólito Yrigoyen. Esa línea política que es el radicalismo va a tener originariamente una política de lo que se llama abstencionismo revolucionario, es decir, no va a participar de las convocatorias electorales porque las va a considerar fraudulentas, y por el otro lado va a llevar adelante o va a desplegar conductas revolucionarias. La de 1890 fue la primera, 1893, sobre todo con la conducción de Aristóbulo del Valle, fue la segunda, y luego la de 1905, conducida por Hipólito Yrigoyen. Y
se debe fundamentalmente a esa política de abstencionismo revolucionario del radicalismo, la sanción en 1912 de la ley conocida como Ley Sáenz Peña, la ley electoral, que justamente consagró el carácter universal, único, secreto y obligatorio del voto. A partir de ahí se va a consolidar la figura o la idea de los partidos políticos. Esto va a estar acompañado sobre todo en el caso del socialismo, es decir, el socialismo argentino, liderado por Juan B. Justo, va a fundamentalmente derivar su actividad política a la constitución sobre fines del siglo XIX del Partido Socialista y la participación en la electoral en la Argentina. Este proceso de partidos políticos en la Argentina se va a consolidar en el tiempo, con la aparición, por supuesto, de otras fuerzas, principalmente la consolidación del Partido Peronista después de 1946, del triunfo electoral de Juan Domingo Perón, y sobre todo otras líneas políticas, ¿no? Otras líneas políticas como las líneas, digamos, de la democracia cristiana, etcétera. Es decir, va a consolidarse esta figura, el partido político, y como consecuencia de ello, hoy por hoy, como se analiza sobre todo cuando se habla del funcionamiento del Congreso Nacional y la relación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, la regla general es lo que se llama democracia de partidos. Es decir, la regla general es que los partidos políticos votan en bloque en las cámaras y apoyan en bloque las decisiones presidenciales adoptadas en el Ejecutivo. Es decir, que, por ejemplo, insistencia frente al veto parcial o total del presidente de la República, es muy difícil que el partido en el Congreso del presidente de la República vote a favor de la obligatoriedad de su promulgación y publicación. Generalmente se abstiene y no se logran las mayorías agravadas necesarias de los 2/3 de los presentes para poder insistir. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, significa centralmente esta idea de que los partidos políticos se han consolidado en el desarrollo institucional argentino y el régimen democrático está sobre todo, gira en torno de la gestión de los partidos políticos. Es muy difícil que un diputado de un bloque determinado vote en contra de la mayoría de ese bloque. Es excepcional, sí, han dado situaciones, pero son situaciones excepcionales, situaciones excepcionales en la historia argentina. Y en general, además, existe la amenaza principalmente de que puede haber sanciones políticas por el partido político frente a una actitud de rebeldía, o eventualmente la clausura de la carrera política dentro de ese partido, de esa persona, porque los cargos hay que renovarlos. ¿Bien? Y a su vez los partidos políticos tienen la exclusividad de la propuesta de candidaturas, de acuerdo a la legislación argentina. En ese contexto es que la primera afirmación que hace el artículo 38 es que los partidos políticos son una organización fundamental del sistema democrático. Es decir, no hay democracia sin partidos políticos. Y a la vez está a través de esa definición hablando de la necesidad de que al menos existan 2 o más partidos políticos dentro de ese sistema democrático, porque los define en términos plurales. Dice los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Esta es una primera
una primera aproximación que de alguna manera, vuelvo a insistir, está basada en lo que ha sido la experiencia institucional y legal de la Argentina en relación a los partidos políticos antes de la reforma de 1994. El segundo aspecto de ese artículo es que, si bien se establece que la creación de los partidos políticos y el ejercicio de sus actividades son libres, la Constitución le fija determinadas condiciones. En la primera de ellas, el funcionamiento democrático, organización y funcionamiento democrático, en primer lugar, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos selectivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Es decir, estas son las reglas básicas que tienen que ver con obligaciones y tienen que ver con derechos a cargo de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos, en primer lugar, deben organizarse y funcionar democráticamente. Es decir, ¿esto qué representa? Bueno, que puede haber diversos posicionamientos dentro del partido, puede haber líneas internas, debe existir una organización en la cual haya un debate libre entre las distintas posiciones o entre los distintos lineamientos internos dentro de un partido, etcétera. Es decir, que el funcionamiento democrático habilita la existencia de líneas internas, habilita el debate político hacia el interior del partido político para la decisión de las acciones políticas a llevar adelante, los posicionamientos, etcétera. Entonces, este es un punto básico, es decir, uno es organización y funcionamiento democrático. El segundo, que es complemento del primero, es representación de las minorías. Es decir, es poco probable hablar de un funcionamiento democrático de un partido político si eventualmente las minorías no podrían tener representación alguna. Es decir, que se votara por lista completa. Es decir, que el que gana las elecciones internas, que a la vez también tiene que ver con el régimen democrático, ¿no? La posibilidad de la presentación de diversidad de listas y de posicionamientos internos dentro del partido, por una parte, y luego que por supuesto las elecciones sean elecciones libres, es decir, elecciones en las cuales puedan participar todos los afiliados del partido en forma libre para la emisión de su voto, en las condiciones en que la propia ley electoral lo fija, ¿no? Así que sea universal, único, secreto, al menos esas características debe reunir para hacer un régimen electoral basado en un sistema democrático. Por lo tanto, los estatutos de los partidos políticos deben contener reglas que habiliten la representación de las minorías. En general, la tesitura que predomina es que al menos la minoría debe obtener el 25% del total de votos válidamente emitidos para poder acceder a una representación. Por ejemplo, es uno de los regímenes que existen, es decir, que tiene que tener un piso a partir del cual poder participar en la constitución de los órganos colegiados de conducción de un partido político. Pero la minoría debe tener la posibilidad de participar. La otra característica particular que hace al régimen democrático es el tema de la constitución de las listas, es decir, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos. Es decir que, para decirlo en términos vulgares, la Constitución excluye la posibilidad del dedo, es decir, que la autoridad fije
de una manera autoritaria quiénes van a ser candidatos o no de ese partido para las elecciones. Es decir, que si hay o se genera una lista única por acuerdo partidario, es decir, por acuerdo de los distintos sectores, de las distintas fuerzas, o eventualmente debe haber elecciones internas para determinar esas candidaturas y fijar quiénes van a ser definitivamente los candidatos de ese partido. Esas elecciones internas en la Argentina, para la definición de las candidaturas, han tenido dos experiencias. Una es la experiencia de que votan los afiliados del partido. Es decir, que es de alguna manera, bueno, la regla general, la regla clásica. Pero en una etapa, sobre todo, de la experiencia argentina, fueron lo que se llamaban las elecciones abiertas. Es decir, que la definición de las candidaturas de un partido político se hiciera además con la posibilidad de que quienes no son afiliados a ese partido participen de la elección y definan la candidatura. La experiencia, digamos, tal vez la última experiencia importante de la Argentina en este sentido, fue la elección del candidato a presidente de la República en las elecciones de 1999. Es decir, la puja entre De la Rúa y Álvarez como posibles candidatos, justamente, bueno, esa elección se va a caracterizar por la posibilidad de la generación de un frente opositor al menemismo que va a estar integrado por radicales y va a estar integrado por peronistas. Es decir, De la Rúa provenía del radicalismo, Álvarez provenía del peronismo, en lo que se llamaba en ese momento el peronismo disidente del menemismo, ¿no? Contrario al menemismo, opositor al menemismo. Y había que definir quién iba a ser el candidato a presidente. Y entonces eso se hizo por una elección abierta, donde no solamente podían participar determinados sectores políticos afiliados, sino también la ciudadanía en general. Bueno, esas son las dos. En definitiva, es una decisión de las propias fuerzas políticas determinar el tipo de elección. ¿Cuál es? Digamos, una tesis política en la medida en que, bueno, si uno hace una elección interna a través de los afiliados, que generalmente son un número muy inferior a los que aún votan una determinada fuerza política, bueno, uno pretende o mira una visión más restringida del resultado. La otra, la elección abierta, abre la expectativa de que otros ciudadanos y ciudadanas participen en la elección del candidato y por lo tanto se entienden que van a ser votos favorables en el futuro, aunque eso está muy condicionado a la participación del ciudadano en esas elecciones abiertas que por supuesto no cumplen con la exigencia de obligatoriedad, ¿no es cierto? Es una convocatoria que hacen los partidos políticos y por lo tanto a veces el resultado, por eso puede resultar frustrante en la medida en que hay un desinterés generalizado de la ciudadanía de participar y esto puede resultar adverso a los objetivos del partido. Por eso es una cuestión de estrategia política decidir ese tipo de elecciones. Pero lo dominante es las elecciones a partir de los partidos políticos y de sus afiliados en las candidaturas. Pero deben existir la posibilidad dentro del régimen democrático que haya una pluralidad de propuestas dentro del mismo partido y que dentro de esa pluralidad de respuestas la elección se lleve adelante democráticamente. Es decir, que, vuelvo a insistir, cumpla con estos requisitos de que los afiliados puedan votar, que el voto sea secreto y que
el voto sea único, ¿no? En el proceso de elección, y por supuesto que no haya presiones, no haya violencias, etcétera, para la elección de los representantes de ese partido para las elecciones generales. Y luego establece dos derechos para los partidos políticos, que son el acceso a la información pública, que si bien en la Constitución Nacional está centrado como derecho de los partidos políticos, ¿qué quiere decir información, acceder a la información pública? Bueno, yo quiero tener información como partido político, por ejemplo, el tema, para poner un tema actual, la renovación de la concesión de la hidrovía en la Argentina. Bueno, hay todo un debate respecto a determinar si lo que tiene que hacer el Estado es renovar y dejar en manos privadas la hidrovía, si realmente debería transformarse en una actividad de gestión pública, porque hay distintos puntos de vista al respecto, que además es fuente de evasión impositiva, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo como partido político puedo requerir la información pública necesaria del Estado para que me informe sobre estos extremos, digamos, ¿no? Cuáles son las dificultades, cuáles son las eventuales posibilidades de transformar la actividad en actividad estatal, cuáles son las cifras efectivas de verificación de esa evasión impositiva, etcétera, ¿no? Y por lo tanto yo, sobre la base de esa información pública que está en manos del Estado y de la gestión estatal, yo pueda tomar una decisión política fundada, digamos, frente a ese conflicto. Bueno, hoy por hoy el acceso a la información pública es mucho más amplio que el de los partidos políticos, es decir, la Constitución lo está garantizando para los partidos políticos, pero como cuando vimos el tema de libertad de expresión, a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 13, establece lo que se denomina el derecho a la información, es decir, la de buscar información. Por lo tanto, los ciudadanos, las personas, los habitantes y las habitantes en general tienen el derecho de acceder a esa información pública. Y es por eso que además existe una ley de acceso a la información pública, porque no se entiende exclusivamente como un derecho, digamos, de los partidos políticos en forma exclusiva, sino que a partir de la jerarquización constitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos, se entiende que es un derecho de todo ciudadano, de toda ciudadana, de todo o toda habitante del país, tener ese derecho a la información pública. Por lo tanto, la información pública por regla, como su nombre lo dice, bueno, es información que se puede brindar a terceros. Hay situaciones excepcionales que pueden establecer el secreto de esa información. Cuando está en juego problemas vinculados con la seguridad nacional, por ejemplo, bueno, puede haber información que pueda mantenerse en secreto o no otorgarse. Pero en general, la información es información pública, aun cuando esté en manos del Estado, y el Estado tiene obligación de velarla. Por eso hay que aclarar que el acceso a la información pública, que está expresamente garantizado para los partidos políticos en el texto constitucional, es un derecho que además está asegurado para toda o todo individuo, persona que esté habitando el territorio nacional y que por supuesto refleje un interés respecto al acceso a esa información, ¿no es cierto? Pero el criterio de acceso a la información pública hoy es mucho más amplio. También hay que tener en cuenta, lo vamos a ver ahora cuando entremos al análisis de los llamados derechos colectivos, que el derecho a la información está también expresamente contemplado en el artículo 42 de la Constitución Nacional,
al hablar de los derechos de los consumidores y usuarios y la necesidad de convocatoria a asambleas de consumidores y usuarios, por ejemplo, en materia tarifaria. Es decir, previo a la fijación de un aumento de tarifas, tiene que hacerse una audiencia pública vinculada con esa temática, y entonces el Estado debe brindar a los participantes la información necesaria para ese debate. Si bien los resultados de las asambleas no son vinculantes, sí son obligatorias su realización. Ese es el criterio que ha imperado jurisprudencialmente. Pero es otro ejemplo de acceso a la información pública que está contemplado en el texto expreso de la Constitución Nacional. Y luego la difusión de sus ideas. Bueno, la idea de difusión de las ideas es una cuestión básica, es un derecho básico de los partidos políticos, es decir, que así como se pueden constituir libremente y deben organizarse democráticamente, tienen el derecho a difundir también en esa misma condición, libremente y en el contexto del régimen democrático, sus propias ideas. La difusión de sus ideas. En materia electoral, la ley electoral habilita a que todos los partidos políticos que participan de una elección tengan la posibilidad de difundir sus ideas en espacios otorgados por el Estado, con lo cual se pretende, porque este es otro problema que existe en la realidad respecto a la difusión de las ideas, se pretende de que haya un piso mínimo de derecho de difusión de ideas de todos los partidos políticos, cualquiera sea su condición económica. Porque evidentemente la condición económica de un partido político hace también a la extensión de su capacidad de difundir ideas, es decir, establecer pautas publicitarias, generar distintos mecanismos de divulgación, televisivo, radial, audiovisual, cartelería. Bueno, hay distintos mecanismos de difusión de las ideas. Y por supuesto que a mayores recursos económicos, mayor capacidad. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la que más ha avanzado en este tema, se ha podido establecer, además de esta ley, lo que establece la ley electoral en general, como derecho de los partidos políticos que participan de una elección, un límite al gasto, es decir, un límite al gasto en publicidad, como una forma de determinar, bueno, que en definitiva aún esa diferencia de recursos no se torne abismal. Pero evidentemente las posibilidades concretas de control de ese gasto es dificultosa. La realidad es que es dificultosa. Pero la normativa ha procurado restringir al menos ese salto diferencial entre partidos políticos con mayores recursos o con menores recursos, estableciendo un tope, un techo. Y por el otro lado, la Constitución también está exigiendo, digamos, a los partidos políticos hacer un informe sobre el origen y destino de sus fondos y patrimonio. Es decir, que tienen que dar publicidad, esta es una obligación a cargo de los partidos que está en la última parte del artículo 38, dar informes sobre el origen y destino de sus fondos y de su patrimonio, es decir, cómo constituye su patrimonio, cuál es el origen de ese patrimonio y de los fondos que ha recaudado en las llamadas campañas electorales. Bueno, sobre todo esto, no solamente tiene una finalidad vinculada con lo publicitario, es decir, que establecer que los recursos sean legítimos, es decir, no sea plata en negro, no sea plata proveniente de la evasión impositiva, no sea
plata vinculada con la explotación sexual, el comercio de drogas, etcétera. Bueno, este es uno de los objetivos que persigue esta obligación a cargo de los partidos políticos, pero también desde otro punto de vista, es que a mayor aporte, mayores posibilidades de que esos aportes representen exigencias hacia el futuro de un partido político si ganan las elecciones. Con lo cual, ahí también tenemos otro aspecto por el cual se pretende controlar, ¿no? Es decir, al menos saber cuáles son los orígenes, cuánto es lo que se recibió y, en definitiva, después de ver en el marco de la gestión de gobierno si ese partido político ha ganado, si esos aportes tienen una incidencia respecto a la política implementada por ese partido o por lo que pretende o promete hacer en el futuro. Otro aspecto es que el Estado contribuye al sostenimiento económico de las actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Es decir, el sostenimiento económico es un sostenimiento que legislativamente está regulado en relación a la cantidad de votos obtenidos. Si se fija un monto, está relacionado a un valor por voto obtenido. Con lo cual acá también, bueno, el sostenimiento a cargo del Estado siempre va a ser mayor, aunque por supuesto que está lejos, digamos, de satisfacer las necesidades de funcionamiento de un partido político. En general, el monto económico que representa para un partido político es, bueno, como decir, bueno, 3 millones de pesos. Es una vez al año, es una vez después de las elecciones, en realidad, que son las que fijan el número de votos, y por supuesto que hay hay partidos que obtienen un importe mucho más significativo, que son los partidos mayoritarios, que concentran el poder de votación, y otros reciben mucho menos en la medida en que no tienen un número de votos muy inferior. Y por lo tanto ese sostenimiento se torna casi simbólico. Piensen ustedes en las últimas elecciones, el frente de Todos obtuvo el 48%, la elección, el balotaje obtuvo el 40%. Entonces, y en la general una distribución un poco inferior, pero que en definitiva centra en los partidos mayoritarios el caudal de los votos. Además, lo que hoy se denomina, digamos, el proceso de elecciones abiertas y obligatorias, fija un piso del 1,5% de los votos para que el partido político pueda participar en las elecciones generales. Es decir, que si una fuerza política no obtiene ese 1,5% de los votos válidamente emitidos, ya no participa en la elección general y por supuesto queda excluida de la ayuda estatal de sostenimiento. Y ese sostenimiento se refiere tanto a las actividades políticas propias de los partidos como a la capacitación de sus dirigentes. Pero indudablemente, digamos, los partidos políticos funcionan por los aportes que se obtienen más allá del sostenimiento, que vuelvo a insistir, no cubre las necesidades de funcionamiento de una fuerza política, pero en última instancia ese sostenimiento por parte del Estado está vinculado con esa primera caracterización de institución fundamental de la democracia. Por lo tanto, se entiende de que si el Estado, el partido político es institución fundamental de la democracia, el Estado debe velar por su
sostenimiento. Bueno, un poco para cerrar esta temática, hay que señalar de que además en materia de derechos políticos, la Constitución Nacional, en el capítulo de nuevos derechos, va a incluir lo que se denominan formas de participación del electorado en la toma de determinadas decisiones. Estas formas de participación son formas de participación que están sintetizadas en tres grandes figuras, que son la consulta popular vinculante, la consulta popular no vinculante y la iniciativa legislativa. Este paso no deja de ser trascendente en la medida en que se ven, sobre todo en teoría constitucional, nuestro régimen de representación era absoluta, es decir, la Constitución lo sigue afirmando, que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Por lo tanto, participa en la elección de los representantes, pero son los representantes, a través del Poder Ejecutivo y Legislativo principalmente, los que toman las decisiones políticas. Bueno, estas formas de apertura son mecanismos que habilitan la intervención de la ciudadanía y sobre todo del cuerpo electoral en la toma de esas decisiones. La consulta popular vinculante puede ser exclusivamente convocada por el Congreso Nacional para consultar sobre la aprobación de una legislación determinada. Esa consulta se torna en obligatoria en su resultado, es decir, por eso se habla de consulta popular vinculante, es decir, vincula al Congreso al resultado de la votación. Yo presento el proyecto se somete a consulta popular vinculante y si la mayoría de la ciudadanía vota sí, ese proyecto tiene que ser aprobado por el Congreso, por ambas cámaras. Si la consulta popular vinculante dice no, entonces ese proyecto no puede ser sancionado por ninguna de las cámaras. Por lo tanto, es una convocatoria que hace tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados por medio de una ley, ¿no es cierto? Es decir, que la consulta popular vinculante es determinada por el Congreso y su resultado genera una obligación al órgano que lo ha convocado. Por supuesto que cuando se hace la consulta popular vinculante aparece fundamentalmente la aplicación de las reglas generales en materia electoral. Es decir, se vota conforme al padrón electoral, con las características que la ley electoral establece y evidentemente con las características del voto que están establecidas en el artículo 37 de la Constitución Nacional. La consulta popular no vinculante puede ser convocada por el Congreso de la Nación respecto a su propia competencia, es decir, respecto a una ley, o eventualmente por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de sus propias competencias, ¿cierto? Es decir, siempre es una consulta que en este caso, además del Congreso, la puede realizar el Poder Ejecutivo, pero en el marco de sus propias atribuciones, conforme la Constitución. Es decir, no puede el Poder Ejecutivo invadir atribuciones y hacer una consulta popular no vinculante en relación a la aprobación o no de una legislación, sino en general sobre algún tipo de normativa, algún tipo de decisiones que son propias del Poder Ejecutivo.
La Constitución establece con respecto a la consulta popular vinculante y no vinculante, en realidad se ha discutido, porque esto se ha discutido respecto a si las limitaciones que la Constitución contiene respecto a la iniciativa legislativa, que después vamos a hablar, que son iniciativa legislativa vinculada a la aprobación de un tratado internacional, a una ley impositiva, a la reforma del Código Penal, por ejemplo, o a la declaración de necesidad de reforma de la Constitución, son cuestiones que no pueden ser sometidas a iniciativa legislativa. Si bien esas prohibiciones figuran en relación a ese instituto de participación, se ha entendido de que se extiende también a la consulta popular vinculante o a la consulta popular no vinculante. Este debate se dio sobre todo cuando el menemismo pretendió una segunda reelección que la Constitución le vedaba. Es decir, la Constitución le vedaba la posibilidad de una segunda reelección porque el periodo en ejercicio era considerado primer periodo, es decir, 1995-1999, se consideraba ya el segundo periodo. El ejercicio que el menemismo en el 94 tenía el periodo 89-95, se consideraba primer periodo. Y después de la reforma del 94, 95-99, segundo periodo. Entonces no podía optar a una tercera reelección. Bueno, el menemismo pretendió en ese momento generar una consulta popular vinculante que incluyera esa cuestión, que incluyera la posibilidad de que se habilitaba una tercera elección y por lo tanto obligar, digamos, a la posibilidad de reformar esa interpretación que estaba clara en la medida en que un artículo complementario de la Constitución fijaba esa limitación. Cuestiones que se ven particularmente en teoría constitucional. Entonces, ahí se definió de que en realidad este tipo de consultas que tienen que ver, digamos, con la posibilidad de reformar lo que la Constitución expresamente, es decir, establecer una declaración de necesidad de reforma, por ejemplo, que incluyera un cambio en la Constitución, no estaban permitidas porque había una prohibición en ese contexto de la iniciativa legislativa, que era aplicable. Ahora, en el texto, esas limitaciones no constan cuando se habla de consulta popular vinculante o no vinculante. Lo que se establece es que en el caso de la consulta popular no vinculante, el voto no es obligatorio. Es la única excepción que la Constitución contempla respecto al voto obligatorio. El voto se torna, en el caso de esa consulta, se torna optativo. Y por otro lado, con respecto a la consulta popular vinculante y no vinculante, bueno, se establece que el Congreso, con la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara, va a regular, digamos, esa legislación sobre consulta popular vinculante y no vinculante. Lo cierto es que estas formas de participación de consulta popular vinculante y no vinculante no se llevaron a cabo en la Argentina desde la reforma de 1994 a la fecha. Nunca hubo una convocatoria, ni del Congreso, en el caso de la consulta popular vinculante, ni del Congreso o el Poder Ejecutivo en consulta popular no vinculante. Hubo un antecedente previo a la reforma de 1994,
que fue la consulta popular no vinculante convocada por el presidente Raúl Alfonsín para decidir la aceptación o no de la mediación papal en relación al conflicto con del Beagle, es decir, con Chile. En principio Chile y la Argentina aceptaron la mediación papal se hizo efectiva, digamos, se presentó, el Papa formuló lo que entendía era la solución adecuada, pero evidentemente esto, digamos, perjudicaba a la Argentina respecto a la pérdida de algunas de las islas de la zona. Entonces hubo toda una resistencia a la aprobación del acuerdo. Entonces, ¿qué hizo Raúl Alfonsín? Convocó a una consulta popular no vinculante para testear, digamos, la temperatura política que existía en la ciudadanía respecto a ese acuerdo. Existe un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso Zaratiegui, en la cual la Corte dijo que era admisible la consulta popular en la medida en que no era vinculante, porque de lo contrario violaba el artículo 21 de la Constitución, que establece que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Por supuesto que esto generó un triunfo. La consulta fue abrumadoramente mayoritaria, en torno al 80% para aceptar la mediación papal, y esto es lo que en definitiva el Poder Ejecutivo realizó. Pero después del 94 y de la incorporación de la consulta popular vinculante y no vinculante a la Constitución, no se ha llevado adelante. Por último, para cerrar hoy, la iniciativa popular. La iniciativa popular es la posibilidad de que hasta 1,5% del total del padrón electoral, con una distribución territorial equitativa, presente al Congreso un proyecto de ley. Es decir, de ahí que se habla de iniciativa popular. Recuerden ustedes también, tema que se ve en teoría constitucional, la iniciativa legislativa la tienen los diputados en relación a su propia Cámara, los senadores en relación a su propia Cámara y el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, el presidente de la República. Esos son los que por regla pueden presentar un proyecto y procurar su impulso. La iniciativa popular permite que también la ciudadanía lo ejerza, con determinadas condiciones. Una de esas condiciones es que hay que reunir hasta el 1%, 1,5% del total del padrón, distribuido equitativamente desde el punto de vista territorial, en la medida en que estamos hablando de una ley de carácter nacional, ¿no? A presentarse al Congreso Nacional. Ahora bien, esa iniciativa presentada con esas condiciones está sometida, digamos, a determinados derechos, que es que debe adquirir estado parlamentario. Es decir, que el Parlamento debe tratarla y debe resolver sobre ella, pero eventualmente puede rechazarla. Puede rechazarla en todo, es decir, en forma absoluta, puede en última instancia en el marco de ese debate incorporar reformas, es decir, puede obrar legislativamente conforme a sus propias competencias, pero lo que no le puede negar es estado parlamentario. Es decir, que ingrese al proceso de sanción de las leyes dentro del reglamento de la Cámara o de las cámaras respectivas. Bueno, eso puede, esa es la cuestión, y en realidad, si bien la iniciativa legislativa se ha aplicado en la Argentina, se han presentado proyectos, nunca estos proyectos han sido aprobados también.
Entonces estas formas de participación son relativas en su eficacia. Abren la posibilidad de un mayor nivel de participación, pero son de eficacia relativa. Un poco para cerrar, señalar de que existen otras formas de participación. Una es lo que se llama la revocatoria de mandato, es decir, la posibilidad de que durante el ejercicio constitucional de determinada función, por ejemplo, titular del Poder Ejecutivo, se pueda convocar a una revocatoria de mandato. La figura de la revocatoria de mandato la tienen algunas constituciones provinciales y la tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco ha sido operativa, en sí nunca en las órdenes constitucionales en los cuales está admitida se ha aplicado. Un caso que tuvo mucha trascendencia pública fue cuando el jefe de gobierno de Buenos Aires pretendió una convocatoria de mandato, pero acá ya surgía como iniciativa del propio jefe de gobierno de la ciudad frente a la tragedia de Cromañón. Entonces, lo que pretendió es que para obtener un aval, digamos, de la ciudadanía, se hiciera esa convocatoria con la idea de que la convocatoria fuese negativa. Pero la legislación en materia de revocatoria de mandato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un requisito muy alto de procedencia, es decir, debe haber 500.000 firmas que soliciten la revocatoria. Entonces imagínense ustedes, es un número poblacional muy alto que, por ejemplo, en ese momento el gobierno de la ciudad pretendió llevar adelante y no juntó más de 200.000 firmas. Es decir, que fue una cuestión que se frustró por no llegar a reunir ese requisito. Pero también eso marca un poco por qué la revocatoria de mandato puede resultar poco operativa, es decir, en la medida en que si el número de ciudadanos que exige para poder habilitar la instancia es muy alto, es decir, en general esto es muy difícil de lograr. Y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el Supremo Tribunal de la Ciudad Autónoma el que hace el control del proceso, la convocatoria y el control del proceso. Bueno, nos vemos mañana. En la clase de mañana ya vamos a ingresar al análisis en general del tema de derechos colectivos y vamos a analizar en particular derecho al medio ambiente sano y derecho de los consumidores y usuarios, es decir, artículo 41 y 42 de la Constitución Nacional, y en términos generales respecto a los derechos de incidencia colectiva, el artículo 43 de la Constitución Nacional. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana.